Hablando de avivamiento, precisamente en el día de hoy, lo que quiero compartirte es una clave, una cosa que debemos aprender, que debemos dejar que el Señor pueda tratar en nuestras vidas para que ese avivamiento pueda volverse una realidad. Y quiero invitarte que vengas conmigo a Hechos capítulo 10, del versículo 9 al 20. Hechos capítulo 10, del versículo 9 al 20. Mientras lo buscas, el título de mi mensaje es el siguiente: haz espacio para lo nuevo. Dile a la persona que tienes a tu lado: haz espacio para lo nuevo. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice así: al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión y vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las cuatro puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. No sé por qué cuando imitamos la voz de Jesús nos suena así, pero yo lo voy a hacer así, ¿vale? Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo, repítelo, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado, pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes, porque yo los he enviado. Hace unos días me ocurrió una desgracia muy grande. Si te ha pasado a ti, lo vas a entender. Y es que de repente mi teléfono móvil volvió al estado de fábrica. Lo perdí absolutamente todo. Fotografías, aplicaciones, notas, absolutamente todo. Gracias a Dios, lo que más me preocupaba lo pude recuperar, que son las notas, porque normalmente cosas que Dios me habla las suelo apuntar en mi teléfono móvil y gracias a Dios eso lo pude recuperar. Pero mira, estaba tan asustado que me puse a orar en lenguas, en fuego y poder y gloria para ver si ocurría algo, pero lo perdí todo. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Es una situación muy angustiosa. Pero, ¿sabes? Esa circunstancia fue algo que Dios usó para hablarme y, entre otras cosas, me hizo recordar este pasaje que te he leído, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo que a veces es necesario deshacernos de algo para que algo nuevo pueda ser posible. A veces es necesario que algo quede a un lado, que perdamos algo para que otra cosa nueva, que tal vez no podríamos vivir con eso ahí, sea posible. Y de alguna manera, esto mismo es lo que está pasando en estos versículos. Muchos de vosotros habréis reconocido que este pasaje
forma parte de ese encuentro que Cornelio tuvo con Pedro. Para los que hayáis venido por primera vez, os quería introducir un poquito en quiénes son estos dos personajes. Cornelio era un oficial del ejército romano, era un gentil, él no era judío, aunque simpatizaba con el judaísmo, y él vivía en una ciudad de Judea llamada Cesarea. Y antes de estos versículos que hemos leído, dice la palabra que debido a la devoción por Dios que tenía Cornelio y debido también a que él era una persona dadivosa que ayudaba a los pobres, la palabra de Dios dice que un buen día Dios le dio una visión a Cornelio. Y en esa visión, a través de un ángel, Dios le dijo a Cornelio que tenía que enviar a personas a que fueran a buscar a Pedro a la ciudad de Jope. Probablemente Cornelio no sabía el porqué, pero la razón por la cual Dios le mandó esto a Cornelio es porque quería que Pedro pudiera predicar el evangelio a Cornelio y a su familia y que de esa manera ellos pudieran ser salvos. Cornelio envía a estos hombres y mientras tanto Pedro, el apóstol Pedro, que después de la ascensión de Jesús, podríamos decir que se convirtió en el líder principal de la iglesia primitiva, dice la palabra que él estaba en la azotea, en el terrado de la casa donde estaba posando, y dice que de repente tuvo una visión. Yo sé que muchos de vosotros, como os decía antes, habéis escuchado de este pasaje y a veces pensamos que lo que Dios quería enseñar a Pedro es que podemos comer de cualquier alimento. Y aunque ese no era el motivo principal, gloria a Dios por ello, sobre todo los españoles que estamos enamorados del jamón serrano, gracias a esto podemos comer jamón, aleluya. A mí no me gusta, pero sé que a muchos sí, y eso es una buena noticia. Tampoco Dios le estaba dando esta visión simplemente a Pedro porque quería que Pedro pudiera encontrarse con Cornelio. Hay un motivo más profundo detrás de todo esto. La razón por la cual Dios habló de esta manera a Pedro es que Dios quería introducir a Pedro y en consecuencia a toda la iglesia a un nuevo tiempo. A un tiempo de mayor impacto, a un tiempo de mayor crecimiento. Dios necesitaba que Pedro pudiera entender algo antes de ser introducidos él y toda la iglesia en esa etapa nueva. Esa etapa nueva era la etapa que iba a permitir que la iglesia... ¿Os acordáis que dice Hechos capítulo 1, versículo 8? En ese versículo Jesús da la misión a la iglesia de ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este momento, la iglesia solo había predicado el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero todavía no había ido hasta lo último de la tierra. Y en esta visión, a través de estas palabras, lo que Dios quiere hacer es preparar a Pedro y a toda la iglesia para que pudieran ir hasta lo último de la tierra. Dios quería transformar a Pedro. ¿Y sabes qué? Dios creo que en este tiempo nos está transformando. Él quiere llevarnos como iglesia a una nueva etapa. A una etapa de mayor proyección, a una etapa de mayor impacto, a una etapa de mayor crecimiento. Pero Dios, como te ama y como es bueno, no quiere llevarte a un lugar en el que no estés capacitado para estar. Antes de usarte, Dios quiere transformarte.
antes de Dios hacer algo a través de ti, quiere hacer algo en ti. Y muchas veces como iglesia estamos apasionados con la idea de que Dios nos va a usar, que nos olvidamos de aquello que hace posible que eso sea una realidad. Y es el hecho de que nos dejemos ser transformados. Dios está despertando un fuego, pero ¿sabes qué? No es un fuego únicamente de poder, sino que es un fuego también de transformación. El fuego que Dios encendió en la iglesia primitiva, muchas veces nos quedamos fascinados por el hecho de que trajo poder y hizo posible que milagros sucedieran, conversiones sucedieran, pero el mayor milagro de ese bautismo de fuego fue la transformación que Dios hizo en esa iglesia primitiva. Ese Pedro que días antes negó a Jesús, debido a la obra de transformación que trajo ese fuego en su vida, se levantó. Y en medio de un lugar y de una sociedad ante la cual podía tener problemas, y que de hecho los tuvo porque en varias ocasiones fue encarcelado, fue torturado, ese fuego provocó valentía, provocó transformación. Y ese Pedro asustadizo se convirtió en alguien valiente y con coraje que abrió espacio para lo nuevo, que abrió espacio para el reino de Dios y para la salvación de muchas personas. Y eso mismo es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? No hay avivamiento sin transformación. No hay avivamiento sin quebrantamiento. Ese fuego que Dios ha encendido y al cual Dios nos invita a sumergirnos, tenemos que tener presente que es un fuego también de transformación. Y que para que pueda encenderse en nuestros corazones, va a requerir un sacrificio. Dios no enciende fuego donde no hay sacrificio. Dios no enciende ese fuego, Dios no derrama ese poder en aquellos que no se han atrevido a ser transformados. Dios, iglesia, nos quiere transformar. Y una de las cosas que Dios quiere transformar y que precisamente está transformando en Pedro, en este pasaje que hemos leído, es nuestra mentalidad. Dile a la persona que tienes a tu lado, un nuevo tiempo requiere una nueva mentalidad. Es indispensable, no puedes separar una cosa de la otra. Si quieres vivir lo nuevo de Dios, tienes que cambiar tu mentalidad. Porque no podemos vivir un avivamiento, no podemos vivir un tiempo de crecimiento, no podemos vivir un tiempo de conquista con una mentalidad de no, vamos a quedarnos quietos, no nos metamos en problemas, estamos muy cómodos aquí. No es posible. No puedes obtener algo nuevo haciendo lo mismo de siempre. No puedes ir a lugares nuevos con el piloto automático. Probablemente hoy vas a escuchar muchas referencias a aviones, porque este próximo sábado algunas criaturas del Señor de la Iglesia me han regalado un salto en paracaídas. Y quería pedirte algo también. Probablemente mi madre te envíe un mensaje para hacer una cadena de ayuno y oración para que llueva. Por favor, no te unas, que yo quiero saltar, ¿vale? Pero bueno, yo quiero avisarte de estas referencias. No se puede ir a sitios nuevos con el piloto automático. Nuestra mentalidad tiene que ser cambiada. Y en este pasaje, como te decía, Dios está transformando la mentalidad de Pedro. No quiero extenderme mucho en esto, pero
lo que Dios quería cambiar de la mentalidad de Pedro era una cuestión muy concreta. Y es que Pedro y la iglesia de ese tiempo creían que la bendición de Dios era exclusiva para los judíos, era exclusiva para el pueblo de Dios. Y con ese tapiz, con esa visión, lo que Dios estaba comunicando a Pedro es, ¿sabes qué, Pedro? La gente que tú crees que yo no amo, la gente que tú crees que yo no quiero alcanzar, son personas que yo amo y que yo quiero alcanzar. Y lo quiero hacer a través de ti. Y por esa razón es necesario que cambies tu mentalidad. Pero para que eso fuera una realidad y para que esa transformación de nuestra mentalidad implique lo que implique, sea una realidad también en nosotros, tenemos que entender una cosa muy concreta que sucede aquí. Y quiero que, si te tienes que quedar con algo, te quedes con esto. Si hay algo que tienes que apuntar muy bien, es lo que te voy a decir a continuación. Aferrarte al ayer de Dios te hace perderte el hoy de Dios. Te lo voy a repetir. Aferrarte al ayer de Dios te hace perderte el hoy de Dios. Yo sé que probablemente te sorprenda el hecho de que Pedro, el apóstol Pedro, pensara de esa manera, que ciertas personas eran personas rechazadas por Dios. Incluso te puedes escandalizar, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pensaran de esa manera? ¿Cómo puede ser creer en un Dios de amor y pensar de esa manera de otros? Es muy fácil ver las cosas así desde lejos. Es muy fácil ver ese error, porque todos sabemos que es un error, todos sabemos que ese no es el corazón de Dios. Pero es muy fácil ver eso desde lejos. Es muy fácil reconocer la verdad fuera de esa tensión en la que se encontraba Pedro. Porque Pedro se encontraba en una tensión. Pedro se encontraba en la tensión del ayer de Dios con el hoy de Dios. Porque cuando Dios está hablando con Pedro, le ha mostrado ese tapiz, le ha mostrado esos animales y le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué le responde Pedro? Señor, yo no voy a comer de estos animales, porque la ley, tu palabra, me manda que yo no puedo comer de cualquier animal. Y es cierto, en la ley de Dios se prohibía comer de ciertos animales. Pedro no estaba diciendo ninguna mentira. Realmente, la ley de Dios decía eso. Decía que de esos animales que había ahí, de algunos no podía comer. Pero ¿qué le dijo Dios? Pedro, si yo digo, suena como las madres, ¿no? Cuando a lo mejor te castigan y tú le dices, ¿por qué, mamá? Porque yo lo digo. Si lo tienes que aceptar con una madre, con Dios aún más, porque Él es el soberano de todo lugar. Y luego tu mamá en casa, pero de todo lugar por encima de Dios. Ahí había una tensión entre el ayer de Dios y el hoy de Dios. ¿Sabes? Que tal vez Dios nos esté pidiendo hoy algo distinto de lo que nos pidió ayer. ¿Puede ser eso? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es cierto,
Dios es el mismo siempre. Pero eso no quiere decir que Dios siempre haga las cosas de la misma manera. De hecho, normalmente Dios no hace las cosas de la misma manera. Lo que hizo ayer probablemente sea muy distinto de lo que quiere hacer hoy. Y para los más incrédulos, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 2, hablándonos tal vez del cambio más sorprendente del ayer de Dios, más distinto del hoy de Dios. Hebreos dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Dios tiene formas distintas de hacer las cosas que cambian. Y dice, y Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. En el Antiguo Testamento, Dios usó a profetas, Dios usó una forma, pero en el Nuevo Pacto, Dios usó a su Hijo. Dios hace las cosas distintas. Dios es un Dios que no cambia, su carácter es el mismo, su corazón es el mismo, pero su forma de obrar, lo que Él quiere hacer hoy, probablemente sea distinto a lo que hizo ayer. Y si te aferras a lo que Dios hizo ayer, te vas a perder lo que Dios quiere hacer hoy. Y tienes que abrir espacio para lo nuevo. Tienes que estar agradecido por lo que Dios hizo ayer, pero comprender que hay más. Que hay más. Él es un Dios que dice la Biblia que nos lleva de gloria en gloria. Es un Dios que siempre va hacia adelante, no va hacia atrás. Y si te encierras en el ayer, te vas a perder el hoy de Dios. Hermanos latinos, con todo el respeto del mundo, eso que muchos pensáis de que en España no se convierte nadie, que España es un cementerio, es una mentira. Dios ama a España. Dios quiere provocar un avivamiento en España. Mis ojos han visto los brotes verdes de ese avivamiento. He visto personas siendo sanadas en la calle a través de adolescentes que están aquí, que tú tal vez los menosprecias. He visto salvación, tú lo has visto aquí. ¿Sabes cuál es el problema? No es que Dios no quiera, es que tú estás aferrado al ayer y no estás dejando que el hoy de Dios se manifieste. Porque tal vez es distinto a cómo lo hizo en tu país, pero ciertamente Dios ama a España y quiere hacer algo. Está necesitando solo una cosa: que dejes tu mentalidad del ayer a un lado y que dejes que el hoy de Dios, que la mentalidad de Dios sea una realidad en ti. Dios quiere hacer algo en nosotros, algo nuevo. Y tienes que comprender que lo que ayer fue de salvación, que lo que ayer fue bueno, tal vez hoy no lo sea. En estos días, meditando en esto, pensaba en Abraham e Isaac. Imagínate si Abraham solo hubiera tenido en cuenta la voz de Dios cuando le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y no hubiera tenido en cuenta lo que esa voz le dijo después: Abraham, para. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? ¿Te imaginas que en ese momento donde Abraham escuchó a Dios, escuchó que Dios le decía: no lo hagas, él hubiera dicho: no, pero es que yo escuché esto, que tenía que sacrificarlo, lo voy a hacer? ¿Te imaginas? O imagínate este otro ejemplo, imagínate David cuando iba a combatir al gigante. Dice la Biblia que Saúl quiso ponerle la armadura. ¿Y David qué hizo? No dejó
que se la pusiera, porque Él tenía su forma, Él tenía su hoy para combatir al gigante. ¿Te imaginas si Él se hubiera aferrado al ayer? ¿Te imaginas si Él se hubiera aferrado a la armadura de Saúl? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente no lo podría haber vencido, porque dice la Biblia que se la puso y se dio cuenta de que no podía con eso. A veces aferrarnos al ayer de Dios nos priva del hoy de Dios. Y yo sé que muchos estáis pensando, claro, ya están los jóvenes diciendo que somos unos anticuados y que tenemos... Yo no estoy hablando de eso. Es más, tenemos que honrar el pasado. Tenemos que honrar lo que Dios hizo ayer. Tenemos que honrar a los que nos antecedieron. Yo no estoy diciendo eso. Ni todo lo nuevo es malo, ni todo lo antiguo es malo. Piensa en la comida, por ejemplo. A mí me ponen delante mío el arroz con leche de mi abuela y un smoothie, y yo prefiero el arroz con leche de mi abuela, que por cierto, espero que esté escuchando esta predicación para que me haga arroz con leche. No todo lo antiguo es malo. Lo que estoy diciendo es que no debemos aferrarnos al pasado. No debemos sujetarnos y movernos en base a lo que Dios dijo ayer. La fe honra el pasado, pero se mueve por lo que Dios está diciendo hoy. El Dios en el que creemos, el Jesús al que seguimos, es alguien vivo. Es alguien del ayer, del hoy y del mañana. Tampoco estoy diciendo con esto que haya algo que falte por decirse. Todo está dicho. Todo está dicho. Pero muchas veces el problema está en que creemos que Dios ha dicho algo que en realidad no ha dicho. Dios nunca va a contradecir su palabra, pero, ¿sabes? No tiene ningún problema en contradecir tu interpretación de la palabra. No tiene ningún problema. Porque tú a veces piensas que lo sabes todo, pero en realidad con ese pensamiento lo que estás haciendo es limitar lo que Dios está diciendo hoy. No sé si puedes poner la imagen, Naún. Muchas veces esto nos sucede con Dios. Queremos meter a Dios en nuestra caja, meter a Dios en nuestro molde, en lo que conocemos. Pero tenemos que entender que Dios no cabe en nuestra mente. Dios no cabe en nuestro pensamiento acerca de Él. Dios no cabe en este local. Dios no cabe en tu cuerpo. Dios es mucho más grande. Hay mucho más de Dios de lo que has visto. Y si te quedas anclado en el pasado, te vas a perder la oportunidad de descubrir que hay algo nuevo y que Dios es más grande y que su voluntad de hacer maravillas es más grande. Rompe tu caja y deja que Dios sea Dios. ¿Vas a perder el control? Sí, pero se trata de Él. Se trata de que Él tenga el control. Porque cuando nosotros tenemos el control, lo que podemos ver es lo que nosotros podemos. Pero cuando Dios tiene el control, cuando nos dejamos guiar por el hoy de Dios, podemos ver lo que Dios puede hacer. Y eso es mejor que lo que tú puedes hacer. No te aferres al ayer de Dios. Abre espacio para lo nuevo de Dios, para el hoy
de Dios. Rápidamente, quiero hablarte de 3 lecciones, de 3 cosas prácticas que tenemos que hacer para que cada día de nuestras vidas podamos vivir ese hoy de Dios. Podamos dejar de aferrarnos al ayer de Dios y vivir el hoy de Dios. Y precisamente son 3 cosas que podemos observar en este pasaje de Hechos 10, aunque también citaré una que está en Hechos 11. Quiero animarte a que en casa puedas leer Hechos 10 y Hechos 11. La primera lección para vivir el hoy de Dios es la siguiente. Ten un corazón enseñable. Ten un corazón enseñable. Fijaros qué dice la palabra después de que Pedro recibió esa visión de Dios, de ese tapiz con animales, que recuerda, la finalidad no son animales, la finalidad son personas. Siempre lo más importante para Dios son las personas. Lo más sagrado para Dios son las personas. Y te voy a decir más, para Dios vale más una persona que tu liturgia o tu tradición. Siempre. Y si para alcanzar una persona tenemos que romper una tradición nuestra, hazlo, porque vale más una persona que una tradición. Prueba bíblica, la parábola del buen samaritano. El levita y el sacerdote no se acercaron a la persona porque estaban rompiendo una tradición. Pero ¿qué hizo el buen samaritano? Se acercó. ¿Por qué? Porque para Dios lo más sagrado siempre son las personas. Primera clave, ten un corazón enseñable. Cuando Pedro recibió esta visión, dice la Biblia, en 2 ocasiones, en el versículo 17 y en el 19 de Hechos 10, que él se quedó pensando. Él no se cerró en banda y dijo, no, yo no creo que esto sea de Dios, sino que hizo, se quedó pensando. Se quedó pensando porque entendió una cosa, tenía presente una cosa que quiero que tú también puedas tener presente. Y me gustaría que se lo puedas decir a la persona que está a tu lado. Todavía no sabes todo de Dios. Díselo, todavía no sabes todo de Dios. Ninguno de los que estamos aquí sabemos todo de Dios. Y te voy a decir más, no lo vamos a saber. Porque Dios es mucho más grande de lo que podamos conocer de Él en esta tierra. Todavía no lo sabemos todo. Y por esa razón tenemos que tener un corazón enseñable. Un sabio no es una persona que lo sabe todo. Precisamente un sabio es una persona que se da cuenta de que no lo sabe todo y que necesita aprender. La Biblia dice en Proverbios que el sabio es alguien que ama, que tiene hambre de conocimiento. No lo sabes todo. Tienes que tener un corazón enseñable para poder vivir el hoy de Dios. Y yo quiero dar un mensaje a los jóvenes, porque somos una generación que hemos crecido con ese corazón que cuestiona la autoridad. No lo sabes todo. Necesitas de otros. Necesitas de adultos. Necesitas de líderes. Necesitas de pastores. Yo estoy muy agradecido y lo voy a decir públicamente. Se lo he dicho en privado, pero también lo voy a hacer públicamente. Yo estoy muy agradecido por el pastor. Y estoy agradecido principalmente de las veces que me ha cogido y me ha tirado de las orejas y me ha corregido. ¿Sabes por qué? Porque no lo sé todo. Y como dice la Biblia, aceptar la corrección es de sabios. No lo sabes todo. Y por esa razón tienes que tener un corazón enseñable. Segunda clave, más adelante, dice la Biblia, en el versículo 19, lo siguiente: el Espíritu del Señor le dijo a Pedro, mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. Pedro escuchó la voz de Dios, tenía un corazón enseñable y ¿qué hizo a continuación? Se dejó guiar por el Espíritu Santo. Iglesia, es imposible
vivir un avivamiento separados del Espíritu Santo. Es imposible introducirnos en ese nuevo tiempo de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Es imposible vivir la plenitud de Dios separados de la persona del Espíritu Santo. Yo sé que es muy obvio, pero yo me atrevería a decir que si en este momento el Espíritu Santo desapareciera de nosotros, la vida de muchos seguiría igual. No habría una gran diferencia, porque la verdad es que no se necesita mucho del Espíritu Santo para vivir la vida que vivimos muchos de nosotros. A Pedro y a cualquier persona de la iglesia primitiva le quitas al Espíritu Santo y su vida se detiene. Sin embargo, a muchos de los que estamos aquí, la persona del Espíritu Santo se va de nosotros y la vida que estábamos viviendo hasta ese momento podría continuar. ¿Por qué? Porque no vivimos vidas siendo guiados por el Espíritu Santo. Y es imprescindible. A veces enfatizamos tanto la llenura que olvidamos que el llamado de Dios también es a ser guiados por el Espíritu Santo. Podemos ser llenos, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a justificar esa llenura. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, pero nos llama también a ser guiados por el Espíritu Santo. Y es más, una vida guiado por el Espíritu Santo es la evidencia de que Jesús es tu Señor. Muchas veces decimos, Jesús es mi Señor y cantamos, pero la evidencia real, indiscutible, de que Jesús es tu Señor es que te dejas guiar por el Espíritu Santo. No podemos ser hijos de Dios, dice Romanos, si no somos guiados por el Espíritu Santo. Y estoy preocupado porque a veces veo jóvenes, y esto también pasa con los adultos, pero aprovecho que estoy aquí. Me preocupa que a veces adolescentes y jóvenes entienden el Evangelio simplemente como alguien que te quita las consecuencias malas, alguien que te quita las castañas del fuego, pero eso no es el Evangelio. Precisamente nuestro problema, lo que vino a resolver Jesús, es que necesitamos un nuevo Señor. Tenemos que dejar de guiarnos por nosotros mismos y dejar que Él nos pueda guiar. Ese es el problema. El problema no es que tienes malas consecuencias, el problema es que estás mal guiado y Jesús es la persona que mejor te puede guiar en la vida. Cristianismo es obtener un Salvador, pero también es obtener un Señor. Y nuestro amor por Dios se demuestra en nuestra obediencia por Dios. No hay atajos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y para terminar, y me gustaría invitar al equipo de alabanza que pudiera subir, otra cosa que debemos poner en práctica a lo largo de nuestra vida para no perdernos el hoy de Dios a causa del ayer de Dios, es lo siguiente. Debes escoger bien quién es tu audiencia. Tenemos que tener un corazón enseñable para poder vivir el hoy de Dios, para poder abrir espacio para el nuevo de Dios. Tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Y por último, tienes que escoger bien tu audiencia. ¿A qué me refiero con este consejo? Hechos capítulo 11, dice la Biblia que después de que Pedro experimentó ese encuentro con Cornelio, después de que se dio cuenta que los gentiles
también eran personas que Dios quería salvar, que el derramamiento del Espíritu Santo también era para los gentiles, para aquellos que no eran judíos, para aquellos que los judíos rechazaban. Cuando Pedro contó al resto de la iglesia esa experiencia que había vivido, dice la Biblia, en Hechos capítulo 11, versículo 2, que los creyentes judíos lo criticaron. Y le dijeron, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Sin embargo, a pesar de esa crítica, a pesar de esa ofensa, Pedro les contó todo tal y como había sucedido. Es decir, Pedro no dejó de hacer, no vendió lo nuevo de Dios porque otros no estaban de acuerdo, porque otros le criticaron. Creo que uno de nuestros desafíos como cristianos, la sociedad en la que vivimos hoy en día, y especialmente esto también sucede con los jóvenes, es que nos importa mucho lo que piensan los demás. Tenemos un problema grande de aceptación. Buscamos en otros la aceptación que únicamente, plena y satisfactoriamente está en Dios. Y debes escoger bien tu audiencia, porque sabes que un avivamiento, este tiempo en el cual Dios nos está introduciendo, es un tiempo que va a ser ofensivo para aquellos que están anclados en el ayer. Piensa en la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo se derramó y hablaron en nuevas lenguas. Dice la Biblia que algunos se burlaban y decían, están ebrios, están llenos de vino. Un avivamiento es una gran noticia para muchos, pero también va a ser algo ofensivo para otros. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber escoger a quién vamos a agradar. Porque no se puede agradar a todo el mundo. Y tenemos que tomar una decisión. O agradamos a Dios o agradamos a otros. Pero ¿sabes qué? Si desagradas a Dios, da igual a quién agrades. Y si agradas a Dios, da igual a quién desagrades. Pero iglesia, tienes que tomar esa decisión. Porque un avivamiento es algo que nos saca de nuestras casillas. Y eso va a ser muy bueno para aquellos que se atreven a abrazar el hoy de Dios por encima del ayer de Dios. Pero va a ser ofensivo para aquellos que abrazan tanto el ayer de Dios que se olvidan el hoy de Dios. Y para terminar, yo quiero hacer un llamado, porque tal vez muchas de las cosas que te acabo de decir hoy no las puedes aplicar, pero sí que hay algo que hoy puedes aplicar. Necesitas arrepentirte. ¿Sabes qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente. Necesitas arrepentirte. Muchas veces cuando pensamos en arrepentimiento, lo reducimos a arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de lo malo que hacemos. Es fácil arrepentirse de lo malo. Piensa en esto, es fácil arrepentirte de aquellas cosas que tú mismo te das cuenta que te están haciendo daño. Pero si queremos ver un avivamiento, si queremos ver lo nuevo de Dios, también tenemos que arrepentirnos de otras cosas que son agradables y que a veces hasta son las cosas que buscamos.
Me refiero a comodidad, me refiero a seguridad, me refiero a darle más importancia a tu aceptación que a obedecer a Dios. Hay muchas personas que se han arrepentido lo suficiente como para que Dios perdone sus pecados, pero que no se han arrepentido lo suficiente como para que Dios pueda llevarles a un avivamiento. Y hoy tenemos que arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay avivamiento. Avivamiento empieza con la A de arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tu vida cómoda, de buscar tu comodidad por encima de la voluntad de Dios. Sí, sé que es muy fácil decirlo, pero necesitamos arrepentirnos. Necesitas rendirte, necesitas rendir el ayer de Dios en este día para poder recibir el hoy de Dios. Hoy es una oportunidad para que podamos dar ese paso hacia ese fuego. Hoy es un buen día para que podamos dejar de calentarnos y empezar a ser parte de ese fuego. Amén. Que nos va a refinar, que nos va a transformar, que nos va a doler. Pero sabes, si no lo hacemos, va a llegar el día que nos arrepentiremos de no haber dado ese paso. Todas mis heridas, este mundo eres la salida.